La Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida a la tercera jornada del ciclo de coloquios El comportamiento humano decente, del Laboratorio de Gestión y Liderazgo del segundo semestre de 2015, organizado por las y los estudiantes del Departamento de Ingeniería en Industrias de esta Casa de Estudios Superiores Estatal y Pública. Nos honra con su presencia la honorable senadora de la República, señora Carolina Goich, y el arquitecto Miguel Luis Lagos, quienes asisten en calidad de expositores. Nos acompañan el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Fundación Planetario, señor René Arteaga, otras autoridades académicas y representantes del destacado cuerpo estudiantil de la corporación. Saludamos de manera especial a la directora del holding de laboratorio, señora Tamara Wong, y a los directores del comité organizador del coloquio, señor Fabián Leiva Casanova y señor Bastián Solange Guevara, así como los integrantes de la comisión asesora del coloquio. Distinguido público, los invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Antes de dar la palabra al primer expositor, les informamos que a la entrada del salón se hizo entrega de notas en blanco para que el público asistente pueda redactar preguntas a nuestros expositores, haciéndolas llegar a los sobres que se encuentran a los extremos de las filas de los asientos. Señoras y señores, a continuación es momento de dejar con ustedes a la honorable senadora de la República, señora Carolina Goich. La honorable senadora Carolina Goich es asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, realizó un magíster en Economía en la misma Casa de Estudios. Fue electa como diputada por el Distrito 60, correspondiente a la región de Magallanes, por el periodo legislativo 2006-2010. Posteriormente, obtuvo su reelección por el mismo distrito para el periodo 2010 a 2014.
En 2013 fue electa senadora por la circunscripción 19 correspondiente a la región de Magallanes para el periodo legislativo 2014-2022. Actualmente es militante del Partido Demócrata Cristiano e integrante de las comisiones permanentes de intereses marítimos, pesca y acuicultura, de salud, de trabajo y previsión social, de minería y energía, entre otros. Dejo con ustedes a la honorable senadora de la República, quien en esta oportunidad expondrá la temática desigualdad, creación y consolidación de riqueza. Lo primero es agradecerle la invitación y la posibilidad de estar, aunque siempre en un tiempo más acotado de lo que uno le gustaría probablemente, y decirle que cada vez que uno le invitan estudiantes, yo siento que más gana uno de lo que ganan ustedes en este tipo de coloquios. Destacar y saludar en esto, por supuesto, a quienes están a cargo, saludar también a las autoridades académicas, al expositor que me acompaña también. Pero felicitarlos porque muestran no solo interés en temas contingentes, capacidad de convocatoria, decía que con gusto vengo porque fueron bien insistentes y eso demuestra también el interés que hay detrás, pero yo creo que es fundamental como parte de su formación el tener espacios de diálogo y debate como estos coloquios, así que de verdad los felicito, muy grata sorpresa cuando me encuentro. El título es un poco más amplio probablemente de lo que yo tengo aquí en un par de transparencias, que más bien lo que quieren es motivar una conversación sobre el tema más bien de relaciones laborales y cómo se relaciona el trabajo, el desarrollo laboral, parte de la productiva, más bien algunas nociones básicas de cómo enfrentamos nosotros las discusiones legislativas en el tema laboral. Me pareció importante eso, sobre todo porque hoy día estamos frente a una reforma laboral, a una discusión que muchas veces ha sido mal entendida hacia afuera, donde dicen acá están los trabajadores y hay mucho temor a la huelga, y por otro lado están los empresarios, que unos son los malos, otros son los buenos, dependiendo de quién habla. Uno dice cómo más bien enfocamos esa discusión desde la lógica más bien del diálogo social, que es lo que impulsa la reforma. Por eso partimos con algunas nociones. Yo he estado, y lo decía en mi presentación, durante todos estos años he sido parlamentaria en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, entonces ha sido uno de los temas que me ha tocado trabajar bastante, para la redundancia. Me dice, ¿cómo entendemos nosotros esta relación entre trabajador y empleador? Que muchas veces pareciera ser de opuesto. Uno dice, esto no se trata de cuánto de la torta le quita el empleador al trabajador o cuánto le quita viceversa, ¿no es cierto? O a la inversa, el empleador, el trabajador al empleador o al dueño del capital, usando otros términos, sino como esa torta que se construye entre todos, ¿no es cierto?, es también para todos. Me preguntaban, en una pequeña entrevista al principio me decían cómo se entiende la generación de riqueza. Uno dice, la generación de riqueza de por sí no es algo malo. Mucho aparecer a veces en el discurso que es como algo malo, y uno dice, no es la riqueza. La riqueza, además, en una empresa es parte de su futuro, no es cierto, la generación de riqueza. Para nosotros, incluso los creyentes, tenemos la tierra, ¿no es cierto?, la naturaleza para transformarla y para generar bienes y servicios, para que podamos tener mejor calidad de vida. Si el problema es cómo se reparte esa riqueza, o a costa de qué se genera esa riqueza, qué hacemos con esa riqueza. Entonces me parece bien fundamental, como me parte diciendo acá, no son partes en conflicto, sino que tienen intereses comunes. Una empresa no sería más que el título si no tuviera sus trabajadores, probablemente. Incluso aquellas que hoy día usan más la tecnología, pero siempre la inteligencia humana todavía no ha sido posible reemplazarla y probablemente nunca va a poder ser. Pero son parte de una unidad en que ambas tienen que reconocerse, tanto trabajador como empleador. Y requieren, obviamente, que a la empresa, de las que forman parte en conjunto, les vaya bien. También son contraparte de una relación que tiene, como toda relación, derechos y obligaciones. O sea, esto no es solo de una parte, sino que de ambas. Reconocimiento de mismas obligaciones,
como empleador respecto a los derechos de los trabajadores, pero también obligaciones del trabajador respecto del contrato que suscribe con el empleador. Y en eso hay, en general, en las relaciones laborales, uno puede ver un aspecto individual, pero también un aspecto colectivo. Muchas veces lo que vemos es más bien la dimensión individual, ¿no es cierto?, del empleador con el trabajador. Pero también está la dimensión de los trabajadores agrupados en el sindicato, ¿no es cierto?, en el sindicato más que la organización de los trabajadores, que además es fundamental cuando uno dice muchas veces son los trabajadores los que tienen la voz más débil y probablemente sentados a la mesa no hay relaciones que sean simétricas de un trabajador respecto de su empleador y por eso es mucho más importante su actuación como colectivo. Uno dice desde la relación individual, por lo clave obviamente el contrato de trabajo es individual, ahí están los términos, ¿no es cierto?, las obligaciones que se imponen, las remuneraciones, pero también las condiciones laborales más allá de los derechos reconocidos para todos los trabajadores de la legislación. Y en eso hay una característica del derecho del trabajo que es el carácter tutelar. Tiene que ver esto de reconocer justamente que el derecho viene a proteger a la parte más débil de la relación. ¿Y que es la del empleado? Es el trabajador. Durante la discusión de la reforma laboral en general, no solamente en esta discusión, sino que en los debates laborales, ustedes se dicen, pero ¿por qué hacen esta ley que es pro trabajador? Uno habla de la reforma sindical, no se lo han explicado, incluso como desacreditando. Y el derecho del trabajo surge justamente para proteger a la parte más débil, reconociendo esta relación que es asimétrica. Y por lo tanto, tiene este carácter tutelar, reconocer que hay derechos irrenunciables del trabajador en tanto tal y de la trabajadora en tanto tal. Y también los derechos del trabajador y la trabajadora en cuanto persona, el reconocimiento de derechos fundamentales. Y además el que el trabajador, los derechos humanos se expresan en la persona en todo lugar. No es que pueda entrar a la empresa, ¿no es cierto?, y tiene solo derechos como trabajador, sino que es una persona. Y aquí ha habido toda una historia en términos de reconocimiento legislativo, también de derechos fundamentales. Uno dice, pensemos en las primeras conquistas del movimiento obrero, del derecho al descanso, ¿no es cierto?, y que en muchos casos cobró vida para poder reconocerlo, hasta que tiene que ver con el derecho a la privacidad de los trabajadores, que se expresan hoy día en que el trabajador no puede ser empleador, no puede revisar ni mail personal, o la utilización que se hace de mitas personales, o temas que son muchas veces más complejos de abordar, como las situaciones de acoso laboral o de acoso sexual, que es justamente el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en el ámbito en que se desempeña en la empresa. Y en esto también, si hay algo en lo que hemos ido avanzando en esta mirada, uno diría más integral desde la persona del trabajador, es también que no es solo el trabajador, sino también su dimensión familiar. Y en esto, las distintas realidades de familias que hay, uno tiende a pensar más bien en la protección de la maternidad, lo que hemos ido haciendo en nuestro código de trabajo, la protección del prenatal, del postnatal, los fueros para las mujeres, pero también hemos ido modernizando, podría decir, nuestra legislación, reconociendo que detrás de un niño o una niña no solo hay una mamá, sino que también está el papá, que no pueden ser la protección de derechos ahí de las madres, no pueden ser una carga para la mujer en el mundo laboral y que muchas veces así la práctica opera. Entonces, como financia la legislación obliga al financiamiento de la sala cuna, y eso muchas veces significa menor remuneración para las mujeres, o las contrato menos en edad fértil porque van a ya guau, entonces son 6 meses de postnatal y va a faltar. Uno dice eso y no entender el rol social que tiene la maternidad y que no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Y nuestra legislación también se ha ido adecuando y ha ido reconociendo explícitamente el rol de los padres y la necesidad de proteger ahí a la familia y cómo vas conciliando tu vida laboral y familiar. Un tema que probablemente para las mujeres se expresa como una cosa
histórica, ¿no es cierto?, de cómo se ve conformando culturalmente nuestra sociedad, se expresa más intención para las mujeres, pero que yo siento que es también parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres, de cómo nosotros podemos destinar el tiempo necesario para cumplir con nuestras funciones en el trabajo, para desarrollarnos ahí, pero que eso no sea a costa de nuestra familia. Como ese tema sencillo, ¿no es cierto?, que permite que esto fluya mucho mejor e incluso aumente la productividad, que uno esté más contento, esté más tranquilo en su trabajo y por supuesto rinda. Y en las relaciones colectivas, aquí partimos del reconocimiento de un principio fundamental, que es de la libertad sindical. Esto tiene que ver con la libertad de los trabajadores de agruparse, de formar su sindicato, pero también la libertad individual del trabajador de afiliarse o no, de afiliarse a uno u otro sindicato, porque es parte de lo que ha estado también en discusión a propósito de la reforma. El derecho a la negociación colectiva, que es la instancia donde nos sentamos y negociamos condiciones laborales, pero también condiciones salariales. El cómo esto, yo les decía, que se genera entre todos dentro de una empresa, también significa beneficio para todos. Y el derecho a huelga, que está reconocido en la legislación internacional, y la huelga entendida no como algo que uno busca, sino como la última instancia dentro de un proceso de negociación. Y que lo que viene a hacer es equiparar, esto que yo les señalaba, de las herramientas que tienen la asimetría de los trabajadores respecto del empleado. Y uno ve ahí lo que yo les señalaba, cómo ha habido en nuestra historia el pasar de perseguir ciertas reivindicaciones de los trabajadores al reconocimiento explícito de derechos. Y que eso ha sido gracias a conquistas que se han dado muchas veces con una lucha importante. Los trabajadores siempre dicen, cada vez que discutimos un proyecto un poquito más complejo, ¿no es cierto?, que nunca una conquista ha sido fácil para ellos o para ellas. Y cosa que hoy día parece tan básica como tener derecho al descanso, ¿no es cierto?, y una jornada de 8 horas, en su tiempo eran cosas terribles, ¿no es cierto?, que significaron la persecución de muchos. Uno dice, en el día de hoy, respecto a las trabajadoras de casa particular, nosotros recién en noviembre pasado entró en vigencia una ley que reconoce para ella la misma jornada de trabajo que el resto de los trabajadores. Uno dice, ¿por qué en el caso de ellas podrían trabajar 12 horas diarias todos los días y en el caso de las puertas adentro sin límite acordado, ¿no es cierto?, sin que nadie diga nada? ¿Qué diferencia hay respecto de otro trabajador en la dignidad de la función que ellas realizan? Y hasta hace un par de años teníamos salario mínimo que era un 75% del salario mínimo del resto de los trabajadores. Y uno dice, ¿qué puede justificar esa diferencia? Evidentemente, cuando lo planteamos, igual hubo debate, igual algunos dijeron, pero ¿cómo? Si tiene que haber alguna diferencia, porque si yo contrato una nana no puede ganar lo mismo que yo tengo establecido como mínimo. Entonces uno dice, pero perdón, estamos hablando del salario mínimo como una base que se fija, pero no como el salario que deberían ganar los trabajadores y trabajadoras en este país, sino que es un mínimo garantizado por el Estado como piso. Entonces, ahí estoy hablando de 6, 7 años atrás. No son discusiones tan lejanas en la historia del movimiento de los trabajadores en nuestro país. O lo mismo nos pasaba con el reconocimiento de los festivos para los trabajadores de casa particular puertas adentro. Ellas no tenían derecho a los festivos. Y cuando lo planteaban muchos colegas dijeron, pero ¿cómo puede ser? Entonces, así era nuestro código del trabajo. Por respecto al trabajo infantil, situaciones, nosotros hace poquito eliminamos la palabra cabaret respecto de los trabajos que desempeñaban los niños, porque se prestaba para una interpretación que tiene que hacer un niño en un cabaret, un espectáculo vivo. Decía, ahí uno nota que todavía quedan resabios de lógicas donde efectivamente tenemos que seguir avanzando en el reconocimiento de derechos, en el reconocimiento también de obligaciones, pero de esta mirada más amplia que es lo que yo quiero un poco transmitir. La lógica individual, pero también colectiva de los trabajadores, del reconocimiento de derechos fundamentales, pero también de derechos inherentes a la persona.
¿Y en qué estamos hoy día en la discusión de la reforma laboral? Ustedes saben que en nuestro país hay una baja tasa de sindicalización. Hay pocos trabajadores que están afiliados a un sindicato. Y eso tiene distintos motivos. Dicen que lo que pasa es que esto tiene que ver con los dirigentes sindicales, y me dicen no solamente eso, también hay habitualmente prácticas antisindicales que hacen que quien se organiza sea perseguido, muchas veces sea despedido. Uno diría siempre clarificando que no es justo generalizar, porque probablemente, así como pasa en los políticos, que cuando hay uno que rompe las reglas, hay uno que hace trampa, enloda a toda la institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces todos los políticos son malos, todos los políticos son tramposos, ¿no es cierto? Todos se quedan con plata en las campañas, todos vulneran las reglas, y hay varios otros que tratamos honestamente de hacer nuestro trabajo. Y uno dice, lo mismo pasa muchas veces en las empresas, ¿no es cierto? Hay situaciones de abuso evidentes y que no tienen explicación y no tienen justificación, y nos ha tocado verlo. Eso significa que tengo que terminar, no necesita. Pero también, así como hay situaciones de abuso, hay muchos, y probablemente son los más, casos donde sí existe una buena relación de reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras. Entonces uno dice, ok, el empleador que tiene buenas prácticas probablemente no va a tener problemas con la discusión de esta reforma o con otras leyes que hemos discutido. Si hace bien las cosas no tienen por qué tener temor, ¿no? Sino probablemente los que aparecen más adversos o con críticas más duras o con siempre el fantasma de la cesantía, ¿no es cierto?, que es lo que escuchamos, son aquellas empresas o aquellos empresarios o aquellos empleadores donde muchas veces se funciona al límite de la legislación. Entonces, lo que queremos con la reforma laboral es ampliar el universo de trabajadores que negocian. Hoy día nosotros estamos en torno del 10, 12%, un poquito más de trabajadores que negocian. Ampliar también las materias de negociación. Nosotros tenemos un procedimiento en nuestro código de trabajo que es bastante complejo para una negociación colectiva. Entonces lo que queremos es simplificarlo sobre la base de que qué significa negociar colectivamente es sentarse, ¿no es cierto?, y ponerse de acuerdo respecto de una empresa que, tal cual como les decía al principio, construimos en conjunto. Y cómo los beneficios, la riqueza que generamos, el producto que se genera, también se reparte entre todos los que participan. Y en eso el énfasis está puesto más bien cómo están los mecanismos para presentarse a la mesa y ponerse de acuerdo, más que en el conflicto. Y eso es lo que tratamos de hacer, simplificar el proceso, ampliar las materias que se negocian, hoy día están bastante acotadas y tienden a ser más bien remuneraciones y bono de término de conflicto. Pero uno dice incluso estos temas de conciliación de vida laboral y familiar que se han discutido, o algo que ha generado bastante polémica, que es quién decide hasta dónde se extienden o a quiénes se extienden los beneficios de la negociación colectiva. Hasta el día de hoy es el empleador el que decide al día siguiente de que se generó la negociación colectiva, muchas veces con huelga de por medio, y dice al día siguiente, bueno, yo le extiendo al resto